Bienvenidos a mi canal, su refugio favorito para descubrir las mejores series y películas que el mundo tiene para ofrecernos. Hoy nos embarcaremos en un viaje apasionante a través del fascinante universo de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela, sino aquellas joyas ocultas que Netflix nos tiene preparadas para el año 2025. Sí, has oído bien, vamos a explorar los estrenos turcos más esperados que te mantendrán pegado a la pantalla, con historias llenas de pasión, intriga, amor prohibido y por supuesto, mucho drama. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y debates sobre el séptimo arte. Forma parte de esta comunidad de cinéfilos apasionados. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos nuestras palomitas, acomodémonos en el sofá y sumergámonos de lleno en este recorrido por las series turcas que llegarán a Netflix en 2025 y que, estoy segura, te robarán el corazón. Y lo mejor de todo, serán miniseries de tan solo 10 capítulos. Perfectas para un maratón de fin de semana. Una duración ideal para engancharte sin sentir que te consume la vida. La primera de la que quiero hablarles es, de momento, un proyecto que se conoce internamente como Vientos de Estambul. ¿Qué podemos esperar de ella? Pues bien, digamos que la fórmula para el éxito está asegurada. Tenemos un guión que mezcla elementos de thriller psicológico con el clásico romance turco, aderezado con unas pinceladas de misterio que te harán cuestionar la cordura de cada personaje. La trama nos traslada al corazón de Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes, donde una joven y ambiciosa abogada llamada Elif se ve envuelta en un caso que cambiará su vida para siempre. El asesinato de un poderoso empresario destapa una red de secretos y conspiraciones que involucran a las altas esferas de la sociedad turca. Elif, decidida a encontrar la verdad, deberá enfrentarse a peligrosos enemigos y a sus propios demonios internos, mientras lucha por descubrir quién es el verdadero culpable. Pero aquí no acaba la cosa, porque en medio de esta vorágine de intriga y suspense, Elif conocerá a Demir, un misterioso hombre con un pasado oscuro que se convertirá en su principal aliado, y también en su mayor tentación. La química entre ellos es innegable, pero su relación se verá constantemente amenazada por los peligros que acechan a su alrededor. Vientos de Estambul promete ser una serie adictiva, con giros inesperados, personajes complejos y una ambientación de lujo que te transportará a las calles laberínticas de Estambul. Prepárense para no dormir. Para darles una idea más clara, imaginen a Elif como una versión turca de Lisbeth Salander, pero con un toque de elegancia y sofisticación. Es una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y atormentada por su pasado. Demir, por su parte, es el típico héroe taciturno y enigmático que esconde más de lo que muestra. Su pasado está lleno de secretos y sombras, y su relación con Elif estará marcada por la desconfianza y la atracción mutua. ¿Lograrán superar sus diferencias y trabajar juntos para descubrir la verdad? Tendremos que esperar hasta 2025 para averiguarlo. Además, los productores han prometido una banda sonora espectacular, con temas originales compuestos por algunos de los músicos más reconocidos de Turquía. La música jugará un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera de misterio y suspense que te mantendrá al borde del asiento. También se han cuidado al máximo los detalles de la ambientación, desde los trajes de los personajes hasta los escenarios donde se desarrolla la acción. Estambul se convertirá en un personaje más de la serie, mostrando tanto su belleza como su lado oscuro y peligroso. Vientos de Estambul no es solo una serie, es una experiencia sensorial que te sumergirá en el corazón de Turquía. La siguiente propuesta es completamente diferente, pero igualmente prometedora. Se titula El legado otomano, y, como su nombre indica, nos sumerge en un drama histórico ambientado en los tiempos del Imperio Otomano. Esta serie se centra en la vida de una joven esclava llamada Ayşe, que es llevada al harén del sultán Süleyman. Ayşe, a pesar de su condición, posee una inteligencia y una belleza que no pasan desapercibidas para el sultán, quien pronto se siente atraído por ella. Pero la vida en el harén no es fácil. Ayşe deberá enfrentarse a la envidia y la rivalidad de las otras concubinas, especialmente de la sultana Hürrem, la esposa favorita del sultán, una mujer astuta y ambiciosa que no está dispuesta a ceder su lugar. El legado otomano es una historia de ambición, poder, amor y traición, ambientada en un periodo histórico fascinante. La serie promete una producción impecable con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y una banda sonora que te transportará al corazón del Imperio Otomano. Si eres fan de las series históricas, esta es una cita obligada.
Pensemos en el legado otomano como una versión turca de los Tudor, o Orhan, pero con un toque más exótico y oriental. La serie explorará la vida en el harén desde la perspectiva de Aysé, mostrando las intrigas, las conspiraciones y las luchas de poder que se libraban en ese mundo cerrado y opresivo. También se centrará en la relación entre Aysé y el sultán Suleimán, mostrando cómo una simple esclava pudo llegar a convertirse en una de las mujeres más poderosas del Imperio otomano. La sultana Hürrem será interpretada por una actriz de renombre en Turquía, conocida por su talento y su belleza. Su personaje será uno de los más complejos y fascinantes de la serie, una mujer inteligente y ambiciosa que no dudará en utilizar todas sus armas para conseguir sus objetivos. La rivalidad entre Aysé y Hürrem será uno de los principales atractivos de la serie, llena de momentos tensos y emocionantes. Los productores han invertido una gran cantidad de dinero en la recreación del Palacio Topkapi, el lugar donde se desarrollaba la vida en el harén. Los decorados, los trajes y los accesorios son de una calidad excepcional, creando una atmósfera de lujo y opulencia que te dejará sin aliento. El legado otomano es una serie que te transportará a un mundo lejano y fascinante, lleno de historia, intriga y pasión. Ahora bien, si lo que buscas es una historia de amor que te haga suspirar y te toque el corazón, entonces no puedes perderte Bajo el cielo de Capadocia. Esta serie nos cuenta la historia de Deniz y Ali, dos jóvenes de mundos opuestos que se conocen en la mágica región de Capadocia. Deniz es una joven artista que busca inspiración en los paisajes surrealistas de la región, mientras que Ali es un guía turístico que conoce Capadocia como la palma de su mano. Desde el primer momento, la atracción entre ellos es innegable, pero su relación se verá obstaculizada por sus diferencias sociales y culturales. Además, ambos arrastran heridas del pasado que les impiden entregarse por completo al amor. Bajo el cielo de Capadocia es una historia de amor hermosa y conmovedora, ambientada en un entorno natural impresionante. La serie promete unas imágenes espectaculares, con los famosos globos aerostáticos sobrevolando los paisajes de Capadocia al amanecer, creando una atmósfera mágica y romántica. Prepara los pañuelos, porque esta historia te hará llorar de emoción. Imaginemos Bajo el cielo de Capadocia como una mezcla entre Bajo el sol de Toscana y Cartas a Julieta, pero con el encanto y la magia de Turquía. Deniz es una mujer creativa y sensible que ha sufrido una decepción amorosa y busca un nuevo comienzo en Capadocia. Ali es un hombre sencillo y amable que ama su tierra y su trabajo como guía turístico. La relación entre ellos florecerá en medio de los paisajes increíbles de Capadocia, con sus formaciones rocosas, sus iglesias rupestres y sus ciudades subterráneas. La serie mostrará la belleza de Capadocia en todo su esplendor, con tomas aéreas de los globos aerostáticos sobrevolando los paisajes al amanecer y al atardecer. También se adentrará en la cultura y las tradiciones de la región, mostrando la vida de los habitantes locales, sus costumbres y sus creencias. La música jugará un papel importante en la serie, con temas tradicionales turcos que te transportarán a Capadocia. La historia de amor entre Deniz y Ali estará llena de obstáculos y desafíos, pero también de momentos dulces y románticos. Ambos deberán superar sus miedos y sus heridas del pasado para poder entregarse por completo al amor. Bajo el cielo de Capadocia es una serie que te tocará el corazón y te hará creer en el poder del amor. Y para finalizar este recorrido por las series turcas que llegarán a Netflix en 2025, quiero hablarles de Sombras del Bósforo. Esta serie es un drama familiar con tintes de thriller que te mantendrá en vilo desde el primer capítulo. La trama gira en torno a la familia Aslan, una de las más ricas y poderosas de Estambul. Aparentemente llevan una vida perfecta, llena de lujo y glamour, pero tras la fachada se esconden oscuros secretos y rivalidades que amenazan con destruir la familia desde dentro. Cuando el patriarca de la familia, el poderoso empresario Kemal Aslan, muere repentinamente y sus hijos, Deniz, Selim y Zeynep, se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios y a luchar por el control del imperio familiar. Pero la muerte de Kemal no es tan sencilla como parece. Pronto descubren que fue asesinado y que el culpable se encuentra entre ellos. Sombras del Bósforo es una serie llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos. La serie explora temas como la ambición, la envidia, el poder y la lealtad, con un ritmo trepidante que te mantendrá enganchado hasta el final. Pensemos en Sombras del Bósforo como una mezcla entre Succession y Knives Out, pero con el sabor y la intensidad de Turquía. La familia Aslan es una dinastía poderosa y adinerada que controla un imperio empresarial que abarca desde la industria textil hasta el sector inmobiliario.
La muerte del patriarca desatará una lucha encarnizada entre sus hijos por el control del imperio, llena de traiciones, secretos y mentiras. Cada uno de los hijos de Kemal tiene sus propios motivos para querer su muerte. Deniz es el hijo mayor, un hombre ambicioso y despiadado que siempre ha vivido a la sombra de su padre. Selim es el hijo mediano, un artista bohemio y rebelde que se siente alejado de los negocios familiares. Zeynep es la hija menor, una mujer inteligente y astuta que ha sido subestimada por su familia. La serie mostrará la vida de lujo y glamour de la familia Aslan, con sus mansiones imponentes, sus fiestas exclusivas y sus viajes a destinos exóticos. Pero también se adentrará en los rincones más oscuros de sus vidas, mostrando sus secretos, sus vicios y sus traumas. La investigación de la muerte de Kemal estará llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. ¿Quién mató a Kemal Aslan? Esa es la pregunta que te mantendrá enganchado a Sombras del Bósforo. En resumen, Netflix nos tiene preparadas para 2025 unas joyas turcas que no podemos perdernos. Desde thrillers psicológicos con toques románticos hasta dramas históricos ambientados en el Imperio Otomano, pasando por historias de amor conmovedoras y dramas familiares llenos de suspense, hay opciones para todos los gustos. Así que preparen sus palomitas, porque el año que viene estaremos pegados a la pantalla disfrutando de estas maravillas. Además, la apuesta por miniseries de 10 capítulos es un acierto, permitiendo historias concisas, bien narradas y perfectas para consumir en un fin de semana. Y ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que llegarán a Netflix en 2025 tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre estas series. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie turca que les gustaría recomendarme? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama.